adjunto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fungió como uno de los abogados de la firma internacional Deloitte, además de haberse desempeñado como coordinador de la maestría en Derecho en la Universidad Iberoamericana en Tijuana. Fue delegado regional noroeste y delegado en Baja California de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, director general de Estudios Normativos y director general de Quejas y Reclamaciones de la misma institución, primer magistrado anticorrupción del Estado de Baja California, titular de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, miembro de la Barra Mexicana de Abogados, ANADE y la Academia de Estudios Fiscales, catedrático en licenciatura y maestría en diversas instituciones de educación superior y capacitador de la Embajada de los Estados Unidos de América en México en materia anticorrupción. En el año 2020 se incorporó como socio a la firma TP Group en la ciudad de Tijuana, Baja California, a cargo de la práctica de Derecho Fiscal y Administrativo. El día de hoy tenemos a bien escuchar su presentación denominada Combate a la corrupción y pago de impuestos en México. Sin más que agregar, le cedemos el uso del micrófono. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, directora. No es la primera jornada que me toca participar. Es que siempre es un gusto poder acompañarlos y sobre todo compartir este tipo de foros con la Secretaría. El tema lo considero de especial relevancia. Hablar del combate a la corrupción pues siempre ha sido un tema un tanto trillado, y vincularlo con el tema de los impuestos o del pago de contribuciones en México pues también tiene sus particularidades, también tiene sus especificaciones y no se digan sus retos. ¿Cómo es posible que podamos vincular a la corrupción con el pago de impuestos? Pues en principio podríamos decir pues porque hay una autoridad involucrada, hay una autoridad recaudadora, pero creo que va más allá. Creo que incluso hablar de una defraudación fiscal donde el fisco ni siquiera se entera de alguna anomalía que tú hiciste como contribuyente también es corrupción. Pues bueno, el tema lo trataremos desde una parte sustantiva y de un escenario práctico que está sucediendo cada ejercicio fiscal a través del fisco federal, a través del Servicio de Administración Tributaria, para entender justamente cuáles son las connotaciones que el mismo SAT le da a la corrupción y cómo pretende combatirla. Entonces, si pasamos a la siguiente, por favor. La corrupción en México ha afectado negativamente la legitimidad política. Es una realidad. La transparencia de la administración y ni se diga la eficiencia económica en cuanto a la rendición de cuentas del país en el interior y exterior del mundo. Hemos sido catalogados como uno de los países más corruptos del mundo y somos el país más corrupto de los 34 que conforman la ONU. De 190 países que se estructuran para el tema de la estadística de corrupción, estamos en el lugar 140, siendo el uno el menos corrupto. La corrupción en México nos cuesta aproximadamente 500 millones de dólares al año. Es algo grave, es algo delicado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, mucho de ese dinero podría destinarse, sin duda, al gasto público. Y el gasto público pues nos daría mejor infraestructura, mejor servicio, mejor ciudad, mejor estado y mejor mundo. Entonces, algo está pasando. Este es el escenario actual. Es un costo elevadísimo. Estamos en un índice estadístico sumamente deplorable, sumamente grave. Y sin embargo, a mí me llama particularmente la atención que por lo menos en la Constitución de Baja California, y no lo digo como crítica, sino como análisis, por lo menos en nuestra Constitución se establece con toda claridad que es un derecho fundamental que debe ser incluso garantizado por la
norma fundamental del Estado, el derecho a vivir libre de corrupción. Caray, ¿cómo lo entiendo? ¿Cómo garantizo la libertad o esa libertad de vivir sin corrupción? Sería tanto como remontarnos a la Constitución de Estados Unidos, ¿no? O a la Declaración de Independencia de ese país de 1776, donde dice: nosotros sostenemos como derechos inalienables la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Caray, decía yo como abogado, ¿cómo carajos vas a garantizar la búsqueda de la felicidad cuando esta puede ser tan subjetiva? Bueno, la misma pregunta me hago hoy en día y lo veo desde un aspecto doctrinario académico, analítico. ¿Cómo garantizas el derecho a vivir libre de corrupción? Está complejo. Está complejo, ¿por qué? Porque aparte no existe en México una sola definición de corrupción. No vas a encontrar una sola ley, una, que te defina con claridad qué se entiende por corrupción. Pero sí la combatimos. Ahorita nos vamos a vincular en el tema con los pagos de impuestos o con el pago de contribuciones. Caray, te sorprenderías que en México tampoco hay una sola ley que te defina qué son los impuestos. Vete al artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, donde supuestamente te tienen que definir cuáles son las contribuciones en México, que son los impuestos, las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejora, el pago de derechos, y la primerita de los impuestos, pues claro, es lo que más pagamos. Y te dice, son impuestos aquellos supuestos de la ley en los que se encuentra el contribuyente y que no sean aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras o pago de derechos. Así, con esa literalidad. Caray, estamos en un escenario rústico para el combate a la corrupción en México, por lo menos en una doctrina, por lo menos en una especificación jurídica que nos puede dar la norma, por lo menos el derecho positivo, pues. ¿Por qué? Porque no existe una sola definición en México que me diga qué es corrupción en una ley, pues. Pero bueno, todos lo entendemos, ¿no? Todos sabemos perfectamente qué es corrupción cuando hablamos de corrupción y todos sabemos perfectamente qué son impuestos cuando hablamos de impuestos. Vaya, no inventes, Iván, no te claves con eso, sigue adelante. Pues sí, seguimos adelante. En 2015 comienza una nueva era en materia de combate a la corrupción en México. Creo yo que se marcan nuevos paradigmas, por lo menos jurídicos, ¿no? Pues a partir de ese año se publican una serie de leyes que consolidan todo un sistema nacional anticorrupción, como lo decía ahorita Sergio Guajuca en la exposición anterior. Una norma fundamental de anticorrupción ha resultado ser, sin duda, la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y esta tiene sus correlativas en cada entidad federativa. Y a mi juicio es un ordenamiento que resulta un tanto agresivo. A mí se me hace que es una ley sumamente agresiva, porque sanciona con mayor ahínco, con mayor énfasis, con mayor saña a los particulares que a los servidores públicos. Es una ley que puede, dicen en México no existe la pena de muerte. ¿Neta? ¿Neta no existe? Si ya cambiamos la Constitución y el artículo primero ya establece que toda persona gozará de los derechos humanos, ¿no?, que prevé esta Constitución y las garantías para su protección, entonces toda persona ya implica persona física y moral. Antes decía todo individuo gozará de las garantías individuales que otorga esta Constitución. Pero resulta que una ley de esta naturaleza puede ordenar la disolución de tu empresa por un acto de corrupción. Y que te ordenen la disolución de una empresa, pues al final de cuentas puede ser una modalidad de matar a una persona moral, eso sí. ¿Por qué? Pues porque la dejas inexistente, la liquidas, la destruyes. Y no así con los servidores públicos. No digo que estemos en una guerra entre unos y otros o cuál sea más o menos culpable. Jamás había visto yo una ley que sancionara así a un particular y jamás había visto que las penas fueran de hasta 130 millones de pesos, de una disolución de la sociedad, de una inhabilitación prácticamente permanente para que no pueda, prácticamente porque deja maniatado
una empresa por más de 10 años que se dedica a licitaciones públicas y que no pueda licitar. Es un absurdo, pues. Ahora, sí, incurrió en actos de corrupción, probablemente sí. Yo nada más estoy diciendo que la ley está siendo, para mi gusto, mucho más agresiva en contra de los particulares que de los servidores públicos involucrados. Esta ley de orden público de observancia general en toda la República y tiene por objeto distribuir competencias entre órdenes de gobierno para establecer responsabilidades administrativas, sus obligaciones, sanciones aplicables y las que correspondan, como decía ahorita, a los particulares. Hay de dos sopas. Ahorita les digo por qué estoy siendo enfático en la parte administrativa y cómo la vamos a vincular al final como silogismo, pues esta es la premisa mayor de cómo se vincula la corrupción con el pago de impuestos. Hay dos tipos de faltas que sanciona esta ley: las faltas administrativas graves y las faltas de los particulares. Las faltas administrativas graves de los servidores públicos catalogadas en los términos de esta ley, y la sanción corresponde al Tribunal Estatal o Federal de Justicia Administrativa, que por cierto saludo con mucho gusto y cariño a mi amigo Juan Valdivieso, magistrado juez del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa aquí en la ciudad de Tijuana. Las faltas de particulares, los actos de personas físicas o morales privadas que estén vinculados con faltas administrativas graves, cuya sanción corresponde al tribunal en los términos de la misma ley. Estas serían, pues yo creo que los puntos clave que va a sancionar esta ley, en los que pudieran estar involucrados tanto particulares como servidores públicos: el soborno, la participación ilícita en procedimientos administrativos, el tráfico de influencias, que en México casi no existe, utilización de información falsa, obstrucción de facultades de investigación, la colusión, el uso indebido de recursos públicos y la contratación indebida de ex servidores públicos. Yo creo que esta traía un nombre y apellido en el gobierno actual para algún otro gobernante anterior a nivel federal. De este escenario, o partiendo de esta base, creo que entonces ya podemos irnos a una parte sustantiva. Aún no es el clímax de la plática, pero una parte sustantiva de ese vínculo que pretendo, o esa hipótesis de vincular la corrupción con el pago de impuestos. Fíjate qué interesante. Cada ejercicio fiscal, por lo menos en los últimos 4, ha surgido o se ha publicado principalmente a inicios del año en materia fiscal. No deja de ser un ejercicio fiscal, pues, pero es el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, un llamado plan maestro. El plan maestro marca ciertas directrices o ciertas bases a las cuales se deberá ceñir la autoridad tributaria, ¿no?, para llevar a cabo sus políticas de fiscalización o de recaudación en ese particular ejercicio de que se trata. El de 2024 traigo una especificación muy particular y todo parte, ¿no?, de cuáles eran sus proyecciones. La proyección para 2024 dice: no voy a presentar una iniciativa para reformar sustancialmente las disposiciones fiscales, manteniendo la política de no incrementar ni crear nuevos impuestos, que fue una política de gobierno durante todo el sexenio de López Obrador. Pero sí proyectó, y ojo, aquí hay que empezar a analizar con detalle: no voy a incrementar ningún impuesto, pero sí proyectó un incremento en la recaudación del 12% más de lo recibido en 2023. La simple lógica ya no me empieza a dar ahí. Tienes el mismo número de contribuyentes. Es muy improbable que de un ejercicio a otro, del 2023 al 2024, te varíe el padrón de contribuyentes. Y si te varía, va a ser en un porcentaje muy mínimo que no pinta para una recaudación de hasta el 12%. Si no voy a incrementar impuestos, ¿de dónde carajos voy a sacar una recaudación tributaria superior al 12% en comparación con el ejercicio inmediato anterior? La verdad es que para nosotros los fiscalistas eso es una primera alerta en cada ejercicio fiscal. Los ingresos totales que se perfilaron para 2024 fueron de 9.666.045.8 millones de pesos. De impuestos solamente
son 4.942.000, poco más de la mitad. Otros ingresos, 4 millones y pico. El padrón de contribuyentes actualmente es de casi 85 millones de contribuyentes o de pagadores de impuestos en México. De esos, solo 2.440.000 son personas morales, y de esos 2.440.000, 12.700 son grandes contribuyentes. La neta, aquí está el sustento económico de nuestro país. ¿Por qué? Porque son los que están generando empleos, son los que están generando una movilidad económica, la riqueza permea, etcétera, etcétera. Y personas físicas, de esos 84 millones somos 82, pero en su mayoría somos asalariados, ¿no? 61%. Es decir, trabajamos para alguno de estos, que son los retenedores. ¿Cuánto ganas al mes? No, pues 10 pesos. No, pero libres no, libres 8, para 10. Pues porque tu retenedor ya te retuvo esos dos y se los entregó directamente al SAT. Para el SAT es mucho más fácil llegar con 2.4 millones a pedirle la lana a llegar con los 81. Por eso usted tiene que retener. Por eso es importante cuando uno se en tema económico, una política pública económica, se habla de la generación de empleos, de la inversión extranjera, que ya llegó Tesla a Monterrey. ¿Y eso qué va a generar? Pues claro que va a generar todo un esquema de contribuciones de México, principalmente por tus asalariados. De las personas físicas, 38.9 están en otros regímenes fiscales. No sé, ubícate en arrendamientos, servicios profesionales independientes, etcétera, etcétera. Y el 0.09% son personas físicas grandes contribuyentes. Prácticamente no pintan los grandes contribuyentes como personas físicas. Entendiendo esta parte también, entramos a que el plan maestro tenía 4 ejes rectores. Y en 2024 se agregó uno: combatir la corrupción. Estoy tratando de que vayamos por bloques para ir juntos de la mano hacia la hipótesis. ¿Cómo le va a hacer el SAT, decía yo, en ese 12% de recaudación que pretende incrementar, sin un nuevo impuesto o un aumento de tributo? Aquí en Baja California sí hubo cambios por allá en el impuesto de nómina, ¿no? Pero no son sustantivos, pues, de fondo con impuestos federales. No se vincula. Entonces digo, sí, vas a aumentar la eficiencia recaudatoria. Pues aquí sí hay historias de terror, ahorita les voy a platicar. Pero bueno, te la compro porque siempre tienes que tender a mejorar tus procesos. ¿Vas a bajar la evasión y la elusión fiscal? Híjole, pues yo creo que con la eficiencia recaudatoria o con un programa de fiscalización muy efectivo, mejores y mayores visitas domiciliarias o revisiones de escritorio, qué sé yo. Combatir la corrupción. ¿Cómo combates la corrupción? Por lo menos ya lo traen en el tintero de una política fiscal. Por lo menos ya lo trae en una agenda pública, el servicio de la administración tributaria, el fiscalizador por excelencia de todo el país. Ya trae el tema y el término. Por eso al principio empezaba yo diciéndole, nadie nos define qué es corrupción, aunque todos lo sabemos, pero ya hay el término en documentos oficiales, que es un plan maestro de cómo combatir la corrupción. Aquí no se ve muy bien, en el combatir sí. En combatir la corrupción, firmeza ante prácticas corruptivas. Whatever that means, perdón. Fortalecer la aplicación de la normatividad y la defensa del interés fiscal. Eso ya me hace un poco más de lógica. Denunciar, investigar y dar seguimiento a los posibles actos de corrupción. Caray, decía yo, pero al SAT, ¿qué le importa denunciar un acto de corrupción? Pues a lo mejor por las faltas administrativas graves que vimos, ¿no? A lo mejor es un tema de decir, oye, fíjate que me di cuenta que en mis aduanas, bueno, que ya no es fisco, ese ya es, sí es fisco, pero es una característica diferente.
Me di cuenta que en un programa de maquila, o en un tema de comercio exterior, o en un tema de pago de impuestos internos, que es impuesto de la renta o IVA, pues tú tenías que pagar 10 pesos, te corrompiste con el órgano fiscalizador, pagaste solo 5, a él le diste 2 y ya te quedaste con 3 de ahorro de los 10 que debías. Eso lo voy a denunciar porque aparte me debiste de haber dado una recaudación superior. A mí me debiste haber dado 10 y yo solamente recaudé 5 por un acto de corrupción. Bueno, podría ser, pero estamos dentro del mismo escenario de los 500 millones de dólares anuales. Es decir, ya está contemplada esa corrupción, ya la tenemos identificada. Creo que hay algo más por lo cual lo metes, y hay algo que no estamos viendo, que se traslada o que traspasa los escenarios típicos o naturales de corrupción que acabamos de ver. Soborno, cohecho y demás. ¿Qué más habrá en el camino? Ahorita llegamos a eso. El plan maestro entonces tiene los siguientes objetivos para redundar un poco. Incentivar el cumplimiento voluntario, fortalecer la planeación de la fiscalización, mantener 0 privilegios y trato preferencial, fortalecer la fiscalización tributaria y el intercambio de información internacional, garantizar y asegurar que la información de la institución sea confiable, oportuna y de calidad, fortalecer la aplicación de la normatividad y la defensa del interés fiscal. Muy bien, creo que entonces ya sabemos dónde estamos parados. El SAT tiene que implementar herramientas o estrategias para identificar evasiones o omisiones. Creo que ese es el quid del asunto. Creo que aquí el tema sustantivo del combate a la corrupción se puede dar realmente en evasiones u omisiones que vas a dejar de recaudar por aquello del 12% de incremento. Entonces voy a implementar herramientas tecnológicas, voy a implementar modelos de riesgo y voy a implementar unidades de inteligencia fiscal, incluso inteligencia artificial. Te sorprenderías de los algoritmos y del sistema de cómputo informático que tiene el Servicio de Administración Tributaria para sus estrategias de fiscalización o de identificación de evasiones y elusiones fiscales. Evadir es no pagar, eludir es tratar de pagar menos a través de estrategias fiscales o planeaciones agresivas. Entonces, ahora resulta que, por ejemplo, te llega una carta de invitación a tu correo electrónico o a tu buzón tributario donde te dice, fíjate que estamos detectando comportamientos atípicos. ¿Qué es un comportamiento atípico? Pues yo creo que ellos me lo tendrán que definir porque seguimos sin saber. Resulta que el año pasado tú tuviste una rentabilidad de tu negocio, un pago de impuestos sobre una base gravable, sobre una base productiva de casi 10 millones de pesos. Y resulta que ahorita no llevas ni 4. Hay comportamientos atípicos porque sigue siendo productiva la empresa, sigue siendo rentable, por eso se llama impuesto sobre la renta, no se llama impuesto sobre el ingreso. Se llama sobre la renta porque es la rentabilidad que tuvo tu negocio, la utilidad, y resulta que aquí, pues esa carta de invitación te la manda un algoritmo derivado de una herramienta tecnológica o de una unidad de inteligencia fiscal. Es un robot, carajo, el que te está mandando esas cartas de invitación. Si yo ahorita voy al Starbucks a comprar un café y pido una factura, en segundos el SAT ya sabe que me facturaron un café al manubrio. ¿Por qué crees que cuando tú llegas cada abril que llegamos a hacer nuestra declaración de impuestos, ya todo lo tienes precargado? Tus ingresos, tus gastos y demás. Es decir, creo que el SAT ya tiene una estrategia tecnológica muy avanzada e implementada con sus bemoles. No sé si les pasó. Ayer nadie teníamos firma electrónica avanzada porque resulta que a todos la revocaron porque el algoritmo falló. Tuvo que emitir un comunicado el SAT para decir, ¿saben qué? No se preocupen, no nos saturen con casos de aclaración, nosotros vamos a resolver el problema. Sí, el día de hoy en la mañana yo ya pude emitir una reclamación.
No, pero en ocasiones suele fallar. El tema es que esa fiscalización pretendida del 12% y ese combate en relación a la elusión, creo que viene muy fortalecido con estas herramientas. El uso de bases de datos institucionales y la información que recibe la autoridad tributaria de otras dependencias y de otros contribuyentes hace posible que las auditorías se puedan llevar a cabo a través de medios electrónicos y con mayor eficacia. Yo sigo creyendo algo. Tengo mucha crítica con respecto de nuestra norma fiscal actual y sobre todo cómo ha ido cambiando o variando en los últimos 5 años. A mí se me hace injusto. El escenario real, práctico, jurídico, legal, para que una autoridad fiscal venga a verificar tu cumplimiento oportuno de obligaciones tributarias, no es otra más que a través de una auditoría fiscal, por las llamadas facultades de comprobación. No hay más. Hoy en día ya existen pseudo facultades de comprobación que vamos a llegar a ellas. El Código Fiscal de la Federación te dice: las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurren. Dichas contribuciones se determinarán conforme a las disposiciones vigentes, pero corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario. En México vivimos auspiciados bajo un principio que se llama autodeterminación de contribuciones. Cada 30 de marzo una empresa está presentando su declaración de impuestos en México. Cada 30 de abril una persona física, como ustedes y como yo, estamos presentando nuestra declaración de impuestos como personas físicas. Nosotros determinamos nuestras contribuciones. El hecho de que ya esté precargada la información no implica que esa sea correcta, es una herramienta informática de ayuda. Tú siempre puedes estar en contra y variarla, pues tú autodeterminas tus contribuciones de acuerdo a un mandato legal. Las leyes fiscales mandan, permiten o prohíben. Y esta me está ordenando, me está mandando que corresponda a los contribuyentes autodeterminar o determinar sus propias contribuciones. Una auditoría lo que pretende es revisar si efectivamente te determinaste correctamente. La autoridad para eso tiene solo 5 años. Es decir, mi declaración de impuestos de 2024 yo la voy a presentar en abril de 2025. Hasta el 2030 tiene la autoridad para revisarme lo que yo hice en 2024. ¿Qué pretende una revisión exhaustiva que efectúan las autoridades? ¿O qué implica? De la información contable de una persona físico-moral al efecto de comprobar el cumplimiento oportuno de su obligación. Por las zonas geográficas es obvio que predominarán las auditorías en materia fiscal federal, tanto por autoridades centralizadas como del gobierno del Estado, que determinarán un diagnóstico detallado de las fallas de cumplimientos incurridos por los contribuyentes. Esta es otra. En México te fiscaliza la Federación, el Estado y el municipio. Dice el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, palabras más, palabras menos. Es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, ya sea de la Federación, Estado o municipio en el que residas, de manera proporcional y equitativa, de la forma en que dispongan las leyes. En un estricto sentido, Baja California pudiera, si quisiera, imponer impuesto sobre la renta, IVA y IEPS. Y el municipio también. Pero si no, un absurdo que nosotros pagáramos en los 3 niveles de gobierno el mismo impuesto. Por eso nos coordinamos a la federación, por fortuna somos una federación. Hay un federalismo fiscal, entonces en México se cobran impuestos federales, impuestos estatales e impuestos municipales. Por la zona geográfica, el SAT-BC, por ejemplo, también puede fiscalizarte contribuciones federales. Porque al SAT federal no le alcanza simplemente la infraestructura para revisar a todos los contribuyentes del padrón que les acabo de mostrar. Entonces el SAT se coordina con ellos y también fiscaliza contribuciones
federales, entonces una auditoría se empieza a tornar compleja y quizá gravosa porque no sabes por dónde te van a llegar. Estas revisiones son frecuentes y se realizan a todo tipo de empresas con el fin de detectar irregularidades. La visita domiciliaria es la más conocida. La revisión de gabinete tiene las mismas características que la visita domiciliaria, solo que la autoridad, en lugar de ir a tu domicilio, te dice: dame tu información para yo revisarla en mis oficinas. La revisión electrónica es una modalidad muy amigable, vamos a decirlo así, muy expedita, y la auditoría en materia de comercio exterior. El 90% de los asuntos que yo vi el año pasado, incluso este 2024 que yo asesoré, yo me dedico a la práctica privada de derecho fiscal y administrativo de 5 años a la fecha, el 90% fueron auditorías en materia de comercio exterior. Ojo, para acá viene el nicho, Para acá viene el nicho. ¿Por qué? Porque es un sector atrayente en nuestra zona geográfica para ese tipo de industria. En todo el país somos el estado que más industria maquiladora y manufacturera tiene. Después nos sigue Chihuahua, Ciudad Juárez, Nuevo León, Sonora, Nogales, y de ahí nos vamos a distribuir por algunas otras entidades federales. Pero esto es lo que está predominando mucho ahorita, auditoría de comercio exterior. El no captar las disposiciones del fisco en una auditoría le puede traer sanciones pecuniarias, por el simple hecho de oponerme a que se practique el acto de fiscalización, o por no suministrar los datos e informes que legalmente exijan las autoridades fiscales, no proporcionar contabilidad o parte de esta, no aportar documentación requerida por la autoridad respecto de las revisiones electrónicas, no conservar contabilidad, no suministrar datos e informes sobre clientes y proveedores, divulgar, hacer uso personal o indebido de la información confidencial proporcionada por terceros. Todos estos elementos ya vienen muy preestablecidos en el Código Fiscal para que tú puedas tomar en consideración en caso de ser sujeto de una auditoría fiscal. ¿Cuáles son las consecuencias? Insisto, ahorita estamos en la parte tributaria, ya vimos un poco de la parte de corrupción, ahorita les prometo que lo voy a vincular de una forma magistral. Las consecuencias de una auditoría es un crédito fiscal, un procedimiento administrativo de ejecución, los tiempos, carajo. La autoridad dice: no me está resultando costable una auditoría fiscal para recaudar en este año el 12% más que yo pretendo. Una auditoría fiscal por ley tiene que durar 12 meses. Fíjense bien esta parte estadística, es bien interesante. 12 meses. Una vez que concurren los 12 meses, la autoridad tiene 6 meses como máximo para emitirte una resolución determinante. Si ya te cayeron, no se van a ir con las manos vacías. Un crédito fiscal. Estamos hablando ya de 18 meses. A partir de ahí tú tienes 30 días hábiles para interponer un recurso administrativo de revocación. Una vez que interpones el recurso administrativo, la autoridad tiene hasta 4 a 6 meses para resolverlo. Una vez que lo resuelve, tú tienes 30 días hábiles para irte al juicio contencioso administrativo o el llamado juicio de nulidad. El juicio de nulidad mínimo, a como están las cargas ahorita del Tribunal Federal, te va a durar 2 años. Una vez que concluye el proceso en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tú tienes 15 días para irte a interponer un juicio de amparo directo que va a resolver un colegiado. Una vez que llegas con el colegiado, te va a tardar mínimo 1 año, año y medio en resolverse. Una vez que te dé la respuesta, pues a lo mejor en una de esas nos vamos a amparo revisión, si no me satisfizo la resolución. Luego tú estás hablando de poco más de 5 años como mínimo para que te cobren un crédito fiscal que derivó de una auditoría. ¿Y el 12% dónde quedó? No me conviene, dice la autoridad. Ya sé, la neta sí sé que es lo único, legalmente hablando, con lo que puedo ejercer facultades de revisión.
pero no me está resultando suficiente, ni hábil, ni mucho menos práctico. Voy a explorar otros escenarios, incluso hasta la responsabilidad solidaria. Te voy a platicar un caso. Les juro que no me estoy saliendo de tema. Pero hay una empresa maquiladora que le determinan un crédito fiscal derivado de una auditoría de las que les estoy platicando de 1,000 millones de pesos. Es real el caso. Cuando el SAT quiere venir a cobrar, la empresa ya se desapareció. Ya no está aquí la empresa, no encuentran a los socios, no encuentran sus domicilios, se los tragó la tierra. 5 años después de que eso pasó, a 2 de sus empleadas, asalariadas, que tenían cargos gerenciales, pero gerentes administrativas, una era la gerente contable y otra la de recursos humanos. A cada una, te lo juro, a cada una le determinó una responsabilidad solidaria del 100%, y a cada una le fijó un crédito fiscal de 1,000 millones de pesos. A una hasta le sustrajeron dinero de su cuenta bancaria, casi 300,000 pesos que le había dado su marido. Insisto, es real la historia. Yo estoy defendiendo ahorita el caso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Les puedo asegurar, y no es por vanagloriarme, de verdad, no es por darme vueltas de pecho, no estoy cobrando un solo peso por eso. ¿Cómo carajo vas a cobrar un honorario por un crédito de esa naturaleza? Y más a alguien que sabe perfectamente que vive exclusivamente de su salario. O sea, no es el administrador único, no es el consejo de gerentes, no es el presidente de la compañía. No inventes. No se vale. No se vale por una táctica recaudatoria, como te dije acá, donde buscas una estrategia para identificar evasión y ilusiones, pero sobre todo fortalecer tu fiscalización y fortalecer la recaudación. Caray, no va por ahí. Creo que también eso es corrupción, porque por cumplir unas metas oficiales que te está exigiendo tu propio organismo al cual trabajas, unas metas recaudatorias, ¿sabes tú que al recaudador que emitió ese crédito ya le cuenta, se pague o no, solo por emitirlo, ya le cuenta en su esquema de recaudación que previó para ese año? O sea, no inventes, no se vale, no lo veo viable, no lo veo lógico, no lo veo jurídico, es antijurídico, pues, y sobre todo es inmoral un crédito fiscal de esa naturaleza. Ya les platicaré cómo nos va en el tribunal y con este nuevo poder judicial de la federación que se avecina, a ver quién me va a tocar como juzgador, y pues que Dios nos agarre confesados con estas 2 mujeres. Fíjate qué grave. Fíjate cómo se vincula una cosa con otra, ¿no? Los medios de defensa que yo tengo para ese tipo de asuntos son un recurso administrativo de revocación, revisión, inconformidad, ante Indio y Infonavit también incluso, un juicio contencioso administrativo, un juicio de amparo, por organismos protectores de derechos humanos, como lo es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, por citar un ejemplo. Ahora bien, por lo que hace a temas de corrupción o faltas administrativas y delitos fiscales, en principio les decía yo, una sanción, ya para entrar al vínculo, al puente entre ambas materias, una sanción por un acto de corrupción administrativa, les decía yo, es de 130 millones de pesos que pueden sancionar al particular, a las personas morales. Te pueden inhabilitar por 10 años para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios de obras públicas. Te pueden suspender actividades por un máximo de 3 años. Te pueden ordenar la disolución de la sociedad o incluso una indemnización por daños y perjuicios ocasionados a la hacienda pública. Creo que aquí está el primer foco o el punto número 1 que podemos analizar. Si hay un acto de corrupción
el dinero no entra a las arcas públicas como debió de haber entrado. Te acabo de recitar el contenido del artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, que establece que las contribuciones son para el gasto público. Luego entonces, si yo por un acto de corrupción dejo de recaudar, oficialmente hablando, para recaudar en un bolsillo personal, hay un daño y perjuicio a la hacienda pública. Este podría ser un primer escenario en el que el acto de corrupción trastoca o se integra dentro del terreno del pago de impuestos en México. Ese es el número uno. Por lo que hace a delitos, el artículo 11 bis del Código Penal Federal te dice: para los efectos de lo previsto en el título 10, capítulo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a las personas jurídicas podrán imponerse algunas o varias de las consecuencias jurídicas cuando hayan intervenido en la comisión de los siguientes delitos: contrabando y su equiparable, previstos en los artículos 102 y 105 del Código Fiscal de la Federación; defraudación fiscal y su equiparable, previstos en los artículos 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación; y del Código Fiscal de la Federación, el delito previsto en el artículo 113 bis, que hoy en día se conoce como la compra-venta de pacto. Ahorita Sergio comentaba algo bien interesante porque hablaba justamente de los EFOS y de los EDOS. Hay un procedimiento que lo establece el 69B del Código Fiscal de la Federación, ahorita lo voy a comentar, que precisamente habla sobre la simulación o inexistencia de operaciones fiscales, que muchos contribuyentes utilizan para erosionar la base gravable. Un EFO es una empresa que factura operaciones inexistentes, y un EDO es una empresa que deduce operaciones inexistentes. Si yo les decía ahorita, por eso se llama impuesto sobre la renta, ojo, no estoy hablando de lo loco, por eso se llama impuesto sobre la renta. Si yo tuve un ingreso de 100 millones de pesos, vámonos a un escenario más neutral de contribuyente, pero tuve deducciones de 80 millones de pesos, es decir, gastos, mi utilidad realmente fue de 20 millones, no de 100. Y sobre esos 20 voy a pagar. Pues, ¿qué crees? Hay que buscar cómo carajos deducir esos 80 millones. Hay muchas ocasiones, es una práctica cotidiana, que esto se da a través de esquemas de operaciones inexistentes o la llamada compra-venta de facturas para erosionar la base gravable, bajarla pues y pagar un monto mínimo de impuestos. Y ya después a lo mejor hasta la fusionamos con una empresa que traiga pérdidas fiscales, y como ya se fusionaron y solamente quedó una, me traje las ganancias acá y las pérdidas de esta, pero las pérdidas fueron mayores. SAT, no solo te tengo que pagar, sino que tú me debes a mí. Dame una devolución de impuestos, porque ya en la contabilidad conjunta de las dos empresas, que ahora ya es mi empresa porque se fusionaron, pues resulta que ya tengo un saldo a favor. Entonces, el esquema de tributación en México, en un panorama malandrón, pues, por decirlo así, está bien interesante. Bien interesante porque es toda una delincuencia organizada. Es todo un esquema de defraudación fiscal impresionante, que es lo que va a sancionar también el Código Penal. Pues ya tengo por un lado una empresa que comete actos de corrupción de los que establece la ley, va a ser sancionada administrativamente. En materia tributaria, si cometo yo cualquiera de estos delitos, voy a ser sancionado penalmente. ¿Qué tiene que ver esto con actos de corrupción? Ahorita lo voy a ver con el TENEC. El TENEC es la cereza en el pastel de esta plática, y es justamente la que nos va a dar ese puente de comunicación entre corrupción y pago de impuestos. Pero fíjate que hay algo bien interesante. Creo que lo iba a comentar un expositor también en el día de hoy,
Sin embargo, si no es así, sí les quiero hablar un poco de las políticas de integridad empresarial. La ley con la que empecé hablando, que es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, prevé en su artículo 25, si no me equivoco, una política de integridad. Y una política de integridad funciona como documento normativo o reglamentario hacia el interior de la empresa y tiene como finalidad evitar riesgos y establecer medidas de prevención contra actos de corrupción. Si tú tienes en tu empresa un manual de organización, un código de conducta, un sistema de control, vigilancia y auditoría, un sistema de denuncia, un sistema de capacitación, políticas de recursos humanos, mecanismos de transparencia, cumples con la normativa y tienes una política de integridad empresarial. ¿Para qué me sirve? Es una herramienta mágica. Es un blindaje total para tu empresa, por lo menos para evitar la pena de muerte de la que yo les hablaba como broma. Hacia tu empresa, es que resulta que ahora las empresas, penalmente hablando, también son sujetos de responsabilidad penal, como empresa. Claro que no vas a meter a Walmart al bote, ¿verdad? Pero sí puedes ordenar su disolución, su inhabilitación y demás, penalmente hablando, no solamente administrativo. Entonces está bien interesante porque la propia ley te dice, ahorita se los voy a demostrar, que si tú cuentas con políticas de integridad empresarial para prevenir actos de corrupción, se tienen que mitigar un poco. Se reducen. El juez o el magistrado tendrá que tomar en consideración que tú tengas o no tengas políticas de integridad para emitir una sanción penal o administrativa. Te impresionarías cuántas empresas macro en México ya tienen esas políticas. Métete a Coca-Cola, ponle políticas de integridad empresarial en el Google, dijera Guapuga, en el Google que ayer cumplió años, ¿no? Métete a buscar políticas de integridad empresarial de Coca-Cola y te van a salir sus políticas. Hace no mucho tiempo, este mismo año me contrató una empresa muy grande, nos contactó una empresa muy grande a nivel nacional que se dedica a la producción y distribución de tanques de oxígeno, tanques de gas, oxígeno para la industria médica. Pero es grandísima, y me dice, oye, nos enteramos que tú manejas en tu despacho este tipo de asuntos, ¿me puedes hacer mis políticas de integridad? La respuesta es sí. ¿Me puedes hacer una cotización? Claro, se la hice y entramos, por lo grande que es la empresa, entramos a una licitación. Yo pensaría que aún no se resuelve y si ya se resolvió, pues no nos ha favorecido esa empresa, ¿no? Con la decisión que se tomó en la licitación, alguien licitó mejor que yo o algo más. Pero en el Inter me contacta con una empresa mexicana, con 7 empleados, pero ellos son proveeduría médica. Resulta que todos sus proveedores o todos sus compradores, sus clientes, ya le estaban exigiendo en más de un 80% que tuviera sus políticas de integridad empresarial. Es un traje hecho a la medida. Se requiere conocimiento en la materia, por supuesto, pero no tenemos precedentes, ¿eh? Lo estamos implementando. Es decir, la empresa Infra, no tengo reparo en decirles el nombre de la empresa grande, no le voy a hacer el mismo manual de organización y el mismo código de conducta y el mismo, sobre todo, el mismo sistema de control y vigilancia para sus 5,000 empleados que a la empresa de Mexicali con sus 5 empleados. Le haces un traje a la medida y de acuerdo a su objeto social y a las particularidades cotidianas de su acción económica. Y resulta que si lo tienes, blindas a todo. Imagínate nada más. El acto de corrupción va desde cualquier acto insignificante hasta el pago de impuestos. Imagínate que una empresa transportista aquí en Tijuana tiene su gerente de mantenimiento. Para darle el mantenimiento mecánico a las
10,000 unidades que tienen, no te es suficiente el taller que tienes dentro de tu empresa. Tienes que salir a buscar talleres que te den el mejor servicio. ¿Tú crees que ese no está propenso, así una línea tan delgada, a un acto de corrupción? Pues basta con que el gerente diga: y si se lo llevo a mi amigo Valdivieso, Valdivieso, ¿cuánto me cobras por cada unidad? Te voy a cobrar 5,000 pesos por la revisión y el cambio de aceite. No, Valdivieso, vas a cobrar 5,500. Porque 1,500 son cambios. Órale, qué interesante, ¿no? Y al final, él va a pagar solo por los 5,000, ¿no? Va a pagar impuestos. O sea, fíjate cómo se empieza a diluir y cómo se empieza a amarrar un caso con otro, donde la corrupción empezó de un tema de una decisión interna de empresa. Pero si eso genera un delito, que llegues y que cierres a la empresa transportista o ordenes su disolución por un delito que se cometió, pues no inventes, fue mi gerente, no fui yo. Como el caso de la pobre responsabilidad solidaria, ¿no? Ahora veo la inversa. Fue mi gerente, no fui yo. No puedo tener yo ese control. Sorry, se friega tu empresa completita. La vamos a disolver por corrupta. No, mejor sancionémoslo a él, porque yo tengo manual, códigos, sistemas de denuncia, sistemas de capacitación, políticas de recursos humanos y mecanismos de transparencia. Y él lo sabía. Y él estaba avisado y fue notificado. Así es que, señor juez, matiza y mitiga el riesgo de mi probable resolución sancionadora, ¿no? Y solamente castiguemos a él, que aparte ya lo denunció penalmente. O sea, fíjate cómo puede funcionar una política de integridad como un blindaje. Estas son las empresas que están en alto riesgo y todas pagan impuestos. Construcción y trabajos públicos, utilidades públicas, propiedad de bienes raíces inmobiliarias. No me digas, caray, ya no cabemos en Tijuana. La ciudad está creciendo para el cielo. ¿Cuánto haces de línea para cruzar Estados Unidos en la mañana? ¿Y cuánto haces de regreso? ¿Cuánta gente que trabaja ya no vive aquí? Porque aún así, las rentas son más baratas. ¿A dónde vamos a parar? Dice la canción, están carísimas. Pero aquí hay un mejor mercado inmobiliario y quizá más accesible para aquellos que ganan en dólares, ¿no? Petróleo y gas, generación y transmisión de energía, farmacéutica y cuidado de la salud, manufactura o fabricación pesada, pesquera, milicia, armas y defensa, transporte y almacenamiento, servicios al cliente, maquiladoras, silvicultura, financieras y bancarias, tecnologías de la información, espacio aéreo y civil, agricultura, telecomunicaciones, minería. Creo que estas son las empresas de alto riesgo en que se pueden dar casos especiales de corrupción o más recurrentes, y donde invariablemente vas a necesitar una política de integridad empresarial para evitar este tipo de sanciones, tanto penales como administrativas. El TEMEC. Ahora sí llegamos al clímax y a la parte última de nuestra plática. Respecto de todos los sectores o trincheras de las que yo les he hablado, creo que hay un documento internacional que nos da la definición que hemos estado buscando a lo largo de toda la plática, que es el Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos. A partir del 1 de julio del 2020, entró en vigor el más reciente y vigente, lo firmó todavía Trump, Tratado Comercial celebrado entre Estados Unidos, México y Canadá. Ya no se le llama Telecan, ahora se llama TEMEC. Fíjate bien, tiene un capítulo 27. El capítulo 27 te habla de políticas anticorrupción. Si yo me voy a mi Carta Magna, si yo me voy a mi Constitución y me voy al artículo 133 de la Constitución, palabras más, palabras menos, te va a decir que esta Constitución, las leyes que de ella emanen y los tratados internacionales que estén conforme a la misma Constitución serán ley suprema de toda la Unión. A la par de la Constitución está un tratado internacional. Y cuando estamos hablando de normas de naturaleza
pública corren la misma suerte que las fiscales, como les decía hace rato. Es decir, mandan, permiten o prohíben. Claro que en ese mandato, en esa permisión o en esa prohibición, entra el libre albedrío y el criterio de cada uno de los profesionales del derecho que manejemos una u otra materia sustantiva. Por lo que hace la materia fiscal, si yo me voy al capítulo 27, o bueno, empecemos, para las empresas mexicanas, la entrada en vigor implica que tenga que cumplir con nuevas obligaciones en materia de prevención de la corrupción. Textualmente así lo dice. Tienes que cumplir con nuevas obligaciones en materia de prevención de corrupción. ¿Por qué creen que cambiamos muchos aspectos laborales? ¿Por qué creen que cambiamos el tema del salario mínimo? No son ocurrencias realmente de un gobierno per se, sino que le vienen de políticas internacionales derivadas del tema. Pero en ese capítulo 27, así como de diversa índole, como por ejemplo la fiscal, laboral, etcétera, a efecto de ser competitiva y prevenir problemas penales fiscales. Ese capítulo 27 habla de las reglas anticorrupción. Yo pensaría, mi lógica me indica que el TEMEC cuida decir, cuida que tus empresas no incurran en soborno, cohecho y demás. Pero si un tratado internacional está a la par de la Constitución, conforme al texto de la propia Constitución establecido en el 133, y este es un documento público que también me ordena, fíjate lo que dice: empresas mexicanas a partir de ese día ponderarán, incluso están obligadas a asumir por parte de los estados contratantes programas de cumplimiento o compliance y a demostrar de manera clara frente a terceros y autoridades que cuentan con dichos programas de gobernanza, controles fiscales y de prevención de delitos y que los mantienen actualizados. El propio TEMEC ya te está diciendo que tienes que contar con controles de gobernanza, controles de compliance, que no es otra cosa, estimados y estimadas, que contar con tus políticas de integridad empresarial. Pero más allá, los programas de cumplimiento interno, textualmente lo dice el tratado, para combatir la corrupción y prevenir delitos, fíjate, adoptar o implementar medidas para mantener correctamente registradas tus operaciones financieras y evitar alteraciones a tu información contable y fiscal que afecten su veracidad. Divulgar públicamente controles internos, programas de ética y cumplimiento o medidas, incluidos aquellos que contribuyen a prevenir y detectar el cohecho y la corrupción en el comercio y la inversión internacional. Las empresas ubicadas en México, en comparación a las de Estados Unidos y Canadá, no tienen establecidos controles internos efectivos que les ayuden a evitar de manera preventiva posibles actos de corrupción o de defraudación fiscal. Un programa de cumplimiento que esté de alguna manera acorde con los objetivos del TEMEC y la legislación penal y administrativa vigente en México es fundamental para un saneamiento previo de negocios y consecuencias quizá reparables de extremas y contundentes que pudieran recaer en su perjuicio, mirando inclusive sus operaciones internacionales y quizá la de sus partes relacionadas en el extranjero. Me llama particularmente la atención cómo en el capítulo de anticorrupción se establece que para combatir la corrupción vincula a la corrupción con información contable y fiscal, incluso a la defraudación fiscal, o a la evasión o a la elusión. Por eso le diría yo el 11 bis del Código Penal, que son sanciones penales por ese tipo de delitos fiscales. Como también me habla de cohecho y también me habla de
de las sanciones administrativas y también las tiene que prevenir, luego entonces el capítulo 27 de anticorrupción vincula 100% a la corrupción con prácticas desleales empresariales, con desleales, me refiero a temas de corrupción como tradicionalmente los conocemos, pero muy en específico con temas de naturaleza tributaria. Es decir, para efectos del TEMEC es un sinónimo la defraudación fiscal que un acto de corrupción. ¿Por qué? Porque así lo ordena la norma internacional, que es norma suprema para nuestro país. Es realmente esta la parte donde se vincula o donde se hace alusión al título de mi exposición el día de hoy. Pareciera que es un tema realmente académico, doctrinario, se los juro que no es así. Yo me dedico a la práctica fiscal y al derecho administrativo, les decía, pero me conviene que mis asesorados o mis representados tengan una política de integridad empresarial porque me das un margen mucho más amplio de acción para defender. Un acto de autoridad, estimados y estimadas, así de fácil se convierte en un acto autoritario. Si la autoridad tiene la razón en una sanción que te está dando, pero no funda y motiva correctamente, que son principios esenciales del derecho, si se inicia el proceso de sanción con otro acto ilegal por parte de la autoridad, entonces no está bien y es defendible. No te vengo a decir que vengo a defender la corrupción, porque no es así, no me malinterpreten. Pero sí tengo que tener herramientas, una, para que tú como empresa preveas actos de corrupción, preveas evasión de ilusión fiscal, y si recae en esos supuestos se sancione a quien se tenga que sancionar, pero no te disuelvan tu empresa o te pongan una multa de 130 millones de pesos, o te inhabiliten 3 años, o te inhabiliten 10 para que puedas seguir operando. Imagínate una empresa constructora que se dedica a obra pública que le inhabiliten 10 años para construir obra pública. Pues no, así no va la amiga con el Señor, decían, no, así no funciona. Pero realmente, estimados, el tema de la corrupción ya va mucho más allá. Por eso empecé hablando de los costos. ¿Cuánto cuesta la corrupción en México? Somos el país más corrupto de la OCDE, somos de los más corruptos a nivel mundial. ¿Qué es una falta administrativa? ¿Qué es una sanción penal? ¿Qué es un delito fiscal? ¿Cómo me pueden fiscalizar, fiscalmente hablando, valga la redundancia, para poder llegar a imponerme un crédito fiscal? ¿Cuáles son las posibles consecuencias? Etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los beneficios de tener políticas de integridad empresarial? Los beneficios, perdón, de tener políticas de integridad empresarial. Te decía que lo iba a demostrar. El artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece en la determinación de la responsabilidad de las personas morales que se refiere a la presente ley, se valorará si cuentan con una política de integridad. Ordenando. Cuando yo tuve la fortuna de ser magistrado anticorrupción del Estado, si alguien de los justiciables venía y me exigía que yo aplicara el 25 y me demostraba que tenía políticas de integridad empresarial, la sanción que en su caso yo hubiera impuesto hubiera tenido que estar muy reducida o tomando 100% en consideración esas políticas y su forma de cumplimiento hacia el interior de la empresa. Te pongo un ejemplo. Si yo voy a ordenarle la habilitación por 10 años, pero tiene políticas de integridad, a lo mejor se va a romper el público. ¿Qué me explico? Depende mucho del criterio, definitivamente. Por eso pues, hay que tener gente especializada en los tribunales. Artículo 11 dice del Código Penal Federal: quien tenga y mantenga actualizado un programa de cumplimiento, en el caso particular que aquí traigo colación, penal fiscal, que ya vimos que es lo mismo que corrupción de acuerdo al TEMEC, que le permite identificar y corregir de forma oportuna actos de corrupción y o de evasión fiscal dentro de sus operaciones, puede ayudarle a reducir un porcentaje considerable, hasta en una cuarta parte, las sanciones penales que corresponden. Tu empresa como empresa, te decía hace rato, ya puede ser sujeto de responsabilidad penal.
Si tú tienes, por el simple hecho de tener políticas de integridad empresarial, hasta en una cuarta parte se puede reducir tu pena. Además de la reducción por una sanción de naturaleza administrativa. Hay otras facultades que la autoridad ha tenido a bien fortalecer. No le conviene una auditoría, no tanto pues, porque pues ya vimos que para recaudar un crédito fiscal derivado de auditoría son más de 5 o 6 años. Entonces la autoridad ha empezado con otro tipo de jiribillas, vamos a llamarlas así. Te cancelan tu certificado de sello digital, que es lo mismo que si te embargaron una cuenta bancaria, porque no puedes facturarle a ninguno de tus proveedores y pues nadie te va a querer contratar porque van a necesitar ellos la factura para deducir. Operaciones simuladas, operaciones inexistentes, ¿no? Entonces la verdad es que cartas de invitación, negativas de devolución de impuestos. Realmente la autoridad ha tenido nuevas herramientas que ha utilizado de una forma muy efectiva para evitarse las auditorías y aún así tener una recaudación mayor y más efectiva. Si a mí me cancelan mi certificado de sello digital y me dicen o me pagas o no te lo reactivo, pues créanme que el 90% va a ir a pagar. Quizá después investigar, pues a lo mejor ahí está ese 12% del que estamos incrementando. Voy a combatir la corrupción, con eso empecé la plática. Como SAT, y yo les decía, ¿cómo? Pues ahora ya entiendo, a través de la evasión, elusión, defraudación fiscal, contrabando, compraventa de facturas. Creo que se va a fortalecer por parte de la autoridad la fiscalización y sobre todo las denuncias o las querellas en contra de los contribuyentes que recaigan en estos supuestos. Sí es lo mismo defraudación fiscal que corrupción, estimados y estimadas. Y espero haber logrado explicarle y sobre todo convencerlos de esa hipótesis en la plática del día de hoy. Muchas gracias por su tiempo y atención. Un fuerte aplauso a nuestro estimado disertante. Muchas gracias por su ponencia. Vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Vamos a acabar solamente 3 por cuestión de tiempo y vamos a pasar posteriormente al receso para que puedan comer. ¿Okay? ¿Alguien se gusta levantar la mano para darle el micrófono? Si nos apoyan con los micrófonos, compañeros. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Hay alguna reglamentación a las sanciones o a la indemnización por daños y perjuicios? ¿O cómo van a determinar? ¿Hay una fórmula para determinar daños y perjuicios? Siempre ha habido, depende de quién lo esté buscando. Vamos a suponer a estas personas, a estas 2 mujeres que les están emitiendo un crédito fiscal por responsabilidad solidaria que no es viable o que por lo menos no lo considero yo legal. Podemos explorar, de acuerdo a la ley de responsabilidad patrimonial del Estado, interponer un juicio exclusivamente, ¿no? O solicitar incluso al magistrado que se abra un incidente, un expediente, para que se valore o se pueda cuantificar. Eso corresponde 100% al magistrado, ¿no? A su criterio, de acuerdo a lo que puedas demostrar, ¿no? No solamente los gastos, en materia fiscal no hay gastos, no hay costas judiciales, no le puedo cobrar yo al saldo que me costó mi abogado. Pero si yo tuve un perjuicio económico, no sé, del dinero que me embargaste, si legalmente ese dinero era para pagar esto y esto me generó intereses, eso sí se puede cuantificar. Es muy poco probable en México, mejor dicho, muy poco explorado el tema de responsabilidad patrimonial, sobre todo por temas de naturaleza fiscal. Pero en un tema de corrupción, yo me aventuraría a decirte que aunque no me ha tocado verlo, a una sanción a un servidor público que al final de cuentas salió libre, yo creo, de cualquier responsabilidad, yo creo que sí se pudiera explorar, con detalle, con visitas, por todo aquel perjuicio social que le ocasionó el haber sido siquiera señalado por cierta comisión de actos o delitos. Pero sí existen normas ya preestablecidas sobre la responsabilidad patrimonial.
¿Alguien más? Aquí estamos. Buenos días. Primeramente, felicidades por su ponencia. Lo que le voy a comentar es algo que realmente usted ha vivido, porque ha sido parte del gobierno y existe como persona física con honorarios o con actividad empresarial. En el caso del gobierno, si corrupción es igual a defraudación fiscal, lo vemos en los salarios. ¿Sí? El salario del gobierno es así y la prestación es así. Y cuando usted hace una declaración en abril, ¿sí?, donde le suman los ingresos que tuvo como funcionario público y con su actividad empresarial, obviamente el SAT le calcula, le toma el ingreso total y le toma en cuenta los impuestos que le retuvieron en el gobierno, que son así, son chiquitos. Entonces le da un crédito a pagar pues enorme. Ahí, ¿qué se puede hacer? Sino que yo le diría, si eres juez, por tu casa debes empezar. O sea, son gobierno y aún así permiten que nos paguen así, de prestaciones así, y que la deducción sea chiquita. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Híjole, es una pregunta, yo creo que la pregunta del $1,000,000, ¿no? Está muy compleja porque incluso es una práctica recurrente que en muchos lugares del país, gobiernos municipales y gobiernos estatales ni siquiera retienen impuestos a sus colaboradores. Y eso los limita totalmente a hacer una declaración de impuestos. Porque aparte, pues a lo mejor yo voy a decir lo que pagué o lo que obtuve de ingresos, no me retuvieron nada, mis deducciones fueron de tal cantidad, pero no me alcanza para una devolución, sino que me da un impuesto a cargo. Yo creo que ese es relativo a un sistema tributario municipal, estatal y federal. No hay un solo medio de defensa que ahorita yo pueda interponer contra un panorama actual como el que nos encontramos, ¿no? Al final afecta también para un tema de aportaciones de seguridad social. La aportación de seguridad social no solamente implica un retiro, o mejor dicho, no solamente implica servicios médicos, también implica un retiro. Y lo voy a retirar con el sueldo base de cotización, que es el pequeñito, no con la compensación garantizada. ¿Sabes? Y dices, caray, pues sí, mes con mes yo tuve una compensación de un sueldo de tal calidad, pero resulta que solamente me voy a retirar para mi pensión, va a jugar el sueldo pequeñito. Pero hacerlo más grande implica que el Estado tenga que pagar más aportaciones de seguridad social y que tenga que generar un gasto que a lo mejor no tiene por los otros gastos que se tienen. Es un tema de administración pública, total. Es un tema de administración que ahorita no preveo yo, no se me ocurre un medio de defensa que pueda ejercitar, a menos que venga de un acto de autoridad, ¿no? La negativa, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con lo que tú me estás determinando, página del SAT. Yo me voy a determinar en mis contribuciones, yo te voy a decir lo que realmente sucedió. Estas son mis deducciones y este es mi saldo a favor. Me das una negativa, me dices que no procede, ahí sí nos vamos con todo el tribunal, pero pues ya van a ser algunos meses o quizá años para una resolución. Nuevamente el escenario donde está. No recuerdo qué artículo de la ley de grandes sociedades, creo que en el 40 y tantos, por decir, nosotros como OICES, ahí dice, podrá, aparte de la declaración patrimonial, podrá requerir la declaración fiscal. ¿Sí? Hay que, o sea, se la pides, no la presentó, obviamente porque le da un saldo a pagar de 25,000 pesos y ganan 12 al mes. Entonces, hay que caer en una responsabilidad, les fincamos responsabilidad o qué hacemos como OICES. Yo creería que no, porque todo depende del caso particular que estés investigando, ¿no? Si estás investigando un cohecho, un peculado, un enriquecimiento ilícito, y al final de cuentas el propio SAT tiene un sistema o un producto, vamos a llamar así, que se llama discrepancia fiscal. Tú
tú tuviste 25,000 pesos de ingresos al mes y resulta que cada mes estuviste pagando a tu American Express 35,000. ¿De dónde salieron los otros 10? Debieron de haber sido ingresos para efectos de SAT, para cuestión de ingresos acumulables, ¿no? Aquí en el tema de funcionarios públicos, oye, estoy viendo que tuviste gastos que no corresponden con tus ingresos y en tu declaración patrimonial no tienes un solo negocio o una sola renta adicional que te pueda dar esos ingresos. Dame tu declaración fiscal para ver qué fue lo que declaraste. Y si tanto a mí como al fisco nos dijiste mentiras, o yo encuentro alguna anomalía, pues yo sí le voy a poner dedo al fisco, ¿no? Porque ya me enteré, cara. O sea, si me explico, ya vamos a ser un poco, lo cual de abogado ya me enteré, y como ahí puede haber un delito, lo podemos ir a denunciarlo, un servidor público. ¿Sí me explico? Entonces, depende de lo que estés investigando, yo no le veo nada mal. Pero es un requerimiento oficial. Y si la ley te lo permite, claro que lo puedes pedir y sancionarlo. Muchísimas gracias. Ya al parecer ya no hay más preguntas. Vamos a proceder con la entrega de nuestra placa. La Secretaría de la Honestidad y la Función Pública del Estado de Baja California otorga el presente reconocimiento a nuestro estimado maestro Iván José Curiel Villaseñor por su valiosa participación como ponente en el marco de la 8ª Jornada contra la Corrupción en Baja California 2024, llevada a cabo en el municipio de Tijuana. Signa nuestra secretaria Rosina del Villar Casas. Antes de pasar al receso, queremos anunciar también la bienvenida de nuestro estimado ponente, licenciado José Ángel Santiago Abreu, que se encuentra con nosotros. Bienvenido. Se les invita a pasar a la cafetería para que puedan degustar de